Espero que se encuentren muy bien. Estudiantes de séptimo grado, los saluda Bianca Hernández, docente de educación artística. Observemos las siguientes imágenes. En la primera observamos líneas, puntos, rectángulos. En la segunda, color. Las imágenes y signos se construyen utilizando una serie de elementos o herramientas plásticas básicas, y es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cuáles son esos elementos o herramientas básicas que se utilizan en la comunicación plástica? ¿Y cuáles son esos elementos básicos? El punto, la línea, el plano, el color y la textura. Vamos a conocer sus conceptos, sus tipos y cómo los aplicamos en la comunicación plástica. El punto es el elemento de expresión plástica básico. Un punto no tiene forma definida como podríamos pensar, es decir, un punto no solo es redondo, también puede ser cuadrado, irregular, con forma de triángulo. Lo importante es su tamaño, que debe ser pequeño. Los puntos se pueden agrupar para dar una sensación visual de concentración o se pueden alejar para conseguir un efecto contrario de dispersión. Esto nos permite expresar distintas ideas y emociones. Observemos los ejemplos de puntos. Hay de diferentes tamaños, de diferente forma, de diferente color y superposición, es decir, un punto sobre otro punto. Esto porque lo variamos, porque unos pueden crear una sensación visual de profundidad. Además de utilizarse en plástica, también se utiliza para señalar o indicar cosas, como ocurre con los puntos que hay en los mapas que señalan lugares. Es decir, que estos puntos van a variar según lo que nosotros queramos representar. Vamos a estudiar el segundo elemento básico de la comunicación plástica y es la línea. La línea en el lenguaje plástico se define como un punto en movimiento que tiene grosor y su longitud es infinita. Cuando la expresamos plásticamente sobre un soporte, ya puede ser un papel o un lienzo, le damos un cierto grosor y una longitud determinada. Es decir que las líneas varían en grosor, en color y en longitud. La precisión con que apretamos el lápiz sobre el papel, la inclinación del mismo lápiz y el recorrido que hacemos con la mano al dibujar hacen que la línea tenga diferentes aspectos expresivos, ¿verdad? Si además utilizamos diferentes materiales como el lápiz, una tiza o la témpera, su aspecto también cambiará. Las líneas tienen 3 clasificaciones, que son: su naturaleza puede ser recta, que tiene sus puntos en una sola dirección; curva, tiene sus puntos en distintas direcciones; y mixta, que está formada por una línea recta y una curva. Observemos los ejemplos: la curva, distinta dirección; la recta, puntos en una sola dirección; y la mixta, que es la combinación de la recta y la curva. Por su dirección. Inciso A, horizontal, sigue la dirección de los líquidos en reposo, así como observamos el horizonte. Vertical, sigue la dirección de la plomada. Inclinada, no está ni horizontal ni vertical. Por su interacción. Tenemos 5 tipos de líneas: paralelas, que son líneas que por más que se prolonguen jamás se cortan o se unen. Ahí tenemos el ejemplo. Las perpendiculares. Observemos que en la imagen son las líneas que al interceptarse forman un ángulo recto de 90 grados. Las oblicuas, que es la número C, inciso C, perdón, oblicuas, son las que al interceptarse no forman ángulo recto.
Las convergentes son dos o más líneas que al prolongarse se aproximan a un punto. Hay una aproximación o un acercamiento hacia un punto, y las divergentes es al contrario. Son dos o más líneas que al prolongarse se alejan. Las convergentes se acercan y las divergentes se alejan. El tercer elemento básico de la comunicación es el plano. El plano es una superficie en dos dimensiones, es decir, bidimensional, que puede ser medido en altura y anchura. Los planos, como cualquier forma, pueden ser regulares o irregulares. Los planos regulares son geométricos y tienen sus lados y sus ángulos iguales. Hay tres planos regulares básicos que son el círculo, el cuadrado y el triángulo equilátero. Repito, los tres planos regulares básicos son el círculo, el cuadrado y el triángulo. Estos planos producen una sensación visual de orden y estabilidad. Además, son formas que estamos acostumbrados a ver. Ahora, los planos irregulares, por el contrario, tienen diferentes medidas en sus lados y ángulos, y sus contornos pueden ser lisos o con imperfecciones. Algo muy importante es que el plano es un elemento con mucha fuerza expresiva. Puede transmitir sensaciones visuales, de volumen, de claroscuro, de lejanía o cercanía. El plano es uno de los elementos fundamentales que utilizan los artistas en sus pinturas y esculturas. Ahora, la línea solo tiene una dimensión, que es su longitud. El plano, que lo estamos estudiando también, tiene altura y anchura. Y si nosotros unimos varios planos, formamos una figura tridimensional, es decir, que tiene tres dimensiones. ¿Y cuáles son esas tres dimensiones? Altura, anchura y profundidad. Aquí están los ejemplos. Línea solo tiene longitud, plano, altura y anchura, y volumen, altura, anchura y profundidad. El penúltimo elemento que vamos a estudiar es la textura. La definimos como la apariencia externa que tienen todos los elementos, cosas y seres vivos que podemos percibir con la vista y el tacto. Tenemos dos tipos de textura: las naturales, que las encontramos en la naturaleza. En ellas el hombre no ha tenido nada que ver. Por ejemplo, la corteza de un árbol, la piel lisa de una manzana, la tierra reseca, la tierra mojada, incluso la piel aterciopelada de un melocotón. Número 2. Texturas artificiales. Estas son elaboradas por el hombre, por ejemplo, un tejido de lana, un papel de acuarela, un cristal frágil y transparente. Hay que tener claro que las texturas artificiales tienen un origen natural, pero han sido modificadas por el hombre, adquiriendo así nuevas cualidades táctiles y visuales. Aquí observamos 4 ejemplos. Recordemos, los elementos básicos de la comunicación plástica son el punto, la línea, el plano, el color y la textura. Ya conocimos el concepto de cada uno de ellos y la clasificación. Vimos los ejemplos de puntos, que hay de diferente tamaño, de diferente forma, de color. Los tipos de línea por su naturaleza, por su dirección y por su interacción. Los tipos de planos regulares e irregulares, y la textura, que puede ser natural y artificial. Tarea. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a contestar en su cuaderno las siguientes preguntas.
Número 1, ¿cuáles son los elementos básicos del lenguaje? Número 2, ¿qué es el punto? Y me van a dibujar los tipos. Número 3, ¿cómo se define la línea? Número 4, clasificar los 3 tipos de líneas que se mencionan en el video. Me van a dibujar y definir cada una de ellas. Número 5, ¿qué es el plano? Número 6, ¿cuáles son los tipos de planos? Y me van a dibujar los ejemplos. Número 7, ¿cuál es la dimensión o dimensiones de la línea, el plano y el volumen? Número 8, ¿qué es textura? La número 9, pega en su cuaderno un ejemplo de textura natural y artificial. No lo van a imprimir, van a buscar un ejemplo real. Ya puede ser la hoja de un árbol, pero algo natural y algo artificial. Y me van a buscar en el diccionario o en internet el concepto de color. Me despido con esta frase: cada logro comienza con la decisión de intentarlo.